y la palabra de Dios. Amén. Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Ok. Quiero contarle varias cositas antes de que vayamos a la palabra. La primera de ellas que estamos hoy celebrando el Día del Padre. No, pero eso, son como que no dan ganas de celebrarlo el otro año. No, mentira, sí. Es que ustedes vieran cómo hacen de bulla las mujeres cuando es el Día de la Madre. Las mujeres son más bullosas, ¿cierto? No, mentiras. Bien, estamos en este lugar celebrando el Día del Padre. Queremos hoy tener este detalle especial con ellos. Es importante hacerlo. Estamos este mes especialmente celebrando el mes de la familia. Y hemos estado hablando de familias. Los invitamos de antemano a que nos visiten también en cada una de nuestras celebraciones este mes por ese tema especial. Los miércoles estamos tratando también temas de familia. Así que los esperamos para que también puedan asistir y no se pierdan también las transmisiones si de casualidad no pueden asistir presencialmente. La idea es que alimentemos nuestra familia, amén. Nuestra familia necesita alimentarse de Dios. En segundo lugar, contarle que para nosotros es cultura dentro de la iglesia, el último viernes de cada mes, celebrar vigilia. Entonces, en este lugar tenemos vigilia, el último viernes de cada mes, lo esperamos. ¿Está bien? Para que nos acompañe y pueda también participar de esta bendición. Teniendo en cuenta esto, quiero entonces hoy hablar a los papás que están presentes y a la familia en general, porque este mensaje es para todos y especialmente me estaré dirigiendo un poco a la familia. ¿Está bien? Así que quiero pedirle que se prepare porque Dios nos va a hablar. Amén. Ok. Para iniciar quisiera presentarle un video rápidamente que podamos ver y le ponga atención. Congratulations. Oh, yeah. Whoa. What's going on? Is there something else in there? And there's a question mark on the top? Are you pregnant? Yeah. It's together. What? For real? I'm pregnant. Are you? You're gonna be a dad. Uh-huh. Are you serious? Are you serious? Oh my God. Serious? Serious? ¿Sí? Venga, padres, ¿ustedes cómo reaccionaron cuando se enteraron que iban a ser papás? No, en serio. Esta mañana una señora dijo, pues cuando él se enteró que iba a ser papá, dijo, ¿ya qué? ¿Usted qué? ¿Cómo fue su reacción? No, en serio, ¿alguien que se quiera atrever? ¿Cómo fue su reacción cuando dijeron, oiga, va a ser papá? Y por ahí por primera vez, ¿cuál fue su reacción? Ah, ¿no se acuerda? Bueno. ¿Alguien? ¿No? ¿Alguien? ¿Algún valiente que se atreva? ¿Cómo fue su reacción? Hizo una fiesta. Ok. ¿Sabe? En la Biblia
descubro a un papá que reacciona cuando le cuentan que va a ser papá. Reaccionó. Y su reacción quedó registrada en la Biblia. Su reacción quedó registrada en la Biblia. Y su reacción habla mucho acerca de su calidad como persona y también de cómo fue como papá. Fue un gran padre. Y me gustaría mucho que en este momento leyéramos la reacción de este hombre de la Biblia cuando se enteró que iba a ser papá. ¿Está bien? Por favor, cámbiame mi micrófono, que está molestando. Quisiera invitarte a que por favor me acompañes a Jueces 13:6. Jueces 13:6. Jueces capítulo 13, versículo 6. ¿Lo tiene? Sí. ¿Me escucha ahí? Ok. Jueces capítulo 13, versículo 6. Dice así: la mujer corrió a decirle a su esposo: se me apareció un hombre de Dios, tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios, daba miedo verlo. No le pregunté de dónde era y no me dijo su nombre, pero me dijo: quedarás embarazada y darás a luz un hijo. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo será consagrado a Dios como nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Versículo 8. Entonces Manoa, papá, este señor, ¿qué hizo? ¿Cómo reacciona cuando su esposa le cuenta que los visitó un ángel y dijo que iban a ser padres? ¿Cómo reacciona él? Entonces Manoa oró al Señor diciendo: Señor, te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá. Amén. Señoras y señores, les presento a Manoa, el papá de Sansón. ¿El papá de quién? De Sansón, el papá de Sansón. Su nombre Manoa, y lo interesante de cómo él reacciona es que reacciona piadosamente. Cuando hablo de piadosamente es que él ora, es que él de inmediato se dirige al Señor y le pide más instrucciones acerca del hijo que nacerá. Reacciona de una manera cristiana, reacciona de una manera interesante, es decir, con fe. Cuando hablo de piadoso, me estoy refiriendo a que reaccionó con fe, siendo un hombre de fe. Lo primero que pensó es hacer una oración a Dios, buscar la instrucción del Señor y además ser diligente. Ser diligente con hacerlo porque hasta ahora se están enterando que van a ser papás. Y particularmente él toma la vocería de orar con diligencia, apresuradamente delante del Señor, como diciendo: ahora que voy a ser papá, necesito de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Manoa es un hombre que con apresuramiento se dirigió al Señor y esta fue su reacción al enterarse que va a ser papá por primera vez. Y de antemano decirles que esto es lo que necesita un papá cuando es padre: ser piadoso, buscar la presencia del Señor, por muchas razones. Especialmente empecemos a inclinarnos por la más transversal, que es que ser padre no es fácil. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y qué importante sería entonces para un papá buscar la presencia y la dirección del Señor. Cuando hablo de ser piadoso me estoy refiriendo a ser reverente, a ser de fe, a buscar el direccionamiento de un papá mejor. En este caso, el Padre Celestial, el Dios de los cielos. Y le quiero decir que es oportuno hablar de la paternidad en este momento y en este tiempo, ya que esta figura se está viendo muy marchitada en la sociedad en este momento. La figura paterna. Es más, seguramente entre nosotros hay personas que crecieron sin la figura paterna, que seguramente mamá se echó al hombro esas dos figuras. Y eso habla de la realidad de la vida y de lo que vivimos particularmente. ¿Saben? Celebrar el Día del Padre a veces tiende a ser incómodo. Tiende a ser incómodo para muchas personas que más que sentir amor, agradecimiento hacia su papá, sienten rencor, sienten rabia, porque de pronto nunca estuvo, o si estuvo, no fue el mejor. Dio más dolor que alegría. Y saben,
qué importante hoy hablar de esto. Por eso, escúcheme, iglesia, hoy queremos celebrar el rol de aquellos padres que, siendo papás, no abandonaron el barco. ¿Me hice entender? Queremos sacar un espacio para aquellos padres que, siendo papás, se han mantenido ahí, cerca de sus hijos. Queremos celebrar a aquellos que, a pesar de lo difícil y los desafíos que enfrenta la familia en este tiempo, ahí siguen soportando, ahí siguen respondiendo, ahí siguen poniéndole el pecho a la situación. Papá, siendo usted uno de esos, feliz día. Queremos celebrarle que usted no ha abandonado el barco. Queremos celebrarle que usted ha permanecido ahí con su familia, a pesar de las diversas dificultades y a pesar de las diversas situaciones que usted ha tenido que vivir y ha tenido que pasar. También el día de hoy, celebrando el Día del Padre, queremos animarles a asumir ese rol, pero con mucha piedad, es decir, con mucha fe, como lo hizo Manoah cuando reacciona a la noticia de ser papá. Nuestras familias necesitan padres piadosos, padres de fe, padres que crean, padres que realmente busquen el rostro del Señor, padres que realmente vean en Dios esa figura paterna y, por supuesto, recuperen, de acuerdo a la palabra, esa figura paterna que necesitan nuestros hogares. Amén. En ese orden de ideas quiero compartir un mensaje titulado Un padre piadoso. ¿Cómo se titula? Y Manoah, como padre piadoso, como padre que busca el rostro de Dios, como un padre de fe, como un padre que demuestra el amor por el Señor al buscar su dirección, descubro en su vida algunas características de un padre piadoso que quisiera compartirles. La primera de ellas, versículo 1. Retomemos la lectura desde el versículo 1 y leeré a favor de ustedes, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Quiero que le preste atención a su historia. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoah, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoah y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Entonces, versículo 6, la mujer corrió a decírselo a su esposo. Al inicio leímos estos versículos. Cuando ella recibe la visitación del ángel de Jehová para contarle que ha sido elegida para tener un hijo, dice el versículo 6 que ella no estaba con su esposo, pero inmediatamente corre a contarle. Versículo 8, saltémonos ese pasaje. Recibida la noticia, Manoah, papá, el esposo de esta mujer, ora al Señor y le dice: Señor, te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá. Primera característica de un padre piadoso: es comprensivo. ¿Es qué? Sí, señor, me escuchó bien. Cuando hablo de es comprensivo, quiero que me preste atención. Es decir, que se pone en los zapatos de los demás miembros de su familia. Es decir, que valora y entiende a los demás de su casa. Le interesa lo que les sucede y les pasa. Cuando hablo de comprensión, me estoy refiriendo a eso, a que se preocupa por los demás de su casa. ¿Por qué sustraigo este principio? Versículo 8. Porque Manoah, cuando su esposa va a contarle que va a quedar embarazada, él no lo puso en duda, sino que le cree, y lo que hace es orar a Dios, dando por sentado que lo que su esposa le está diciendo es cierto. Dirá usted, ¿por qué ese principio? Porque eso no le pasó a José y a María. ¿Sí sabía usted que a José no le pasó eso? Cuando José se enteró que iba a ser papá, ¿qué hizo? Se iba. ¿Y sabe también a quién le pasó? Le pasó a Zacarías, al papá de Juan el Bautista. También le sucedió. ¿Sabe?
En este pasaje veo a un hombre comprensivo, a un hombre que comprende y recibe esa noticia, que se puede poner en los zapatos de su esposa, que tiene una relación al parecer muy buena con ella para no dudar, siendo, escúcheme, difícil de creer el acontecimiento, por varias razones. Primero, porque la esposa era estéril. En segundo lugar, por el contexto de pecado y de opresión que estaban viviendo. Recuerda que leímos en el versículo 1 que el pueblo estaba en pecado y por lo tanto los filisteos los habían oprimido. Dios no se manifestaba. Y en tercer lugar, por el contexto de marginación hacia la mujer. Un hombre que cree lo que su esposa le dice, para el contexto no es tan fácil. Manoah comprendió la situación y además en el versículo 8 le pide instrucciones a Dios de forma piadosa. Esto no sucedió en principio, como se lo mencioné, con José y con María, y tampoco con Zacarías. La reacción comprensiva de Manoah demuestra su vida devota al Señor, su vida de fe. Y solo una comunión interna con el Señor haría de un padre que se vuelva sensible a tal punto que sea comprensivo en su casa. Y nuestras familias necesitan de papás que sean comprensivos. ¡Aló! No sé si me estoy haciendo entender. Óigame bien. Una cosa es ser comprensivo y otra cosa es ser alcahueta. Es diferentísimo. Cuando yo le digo a usted que sea comprensivo, no le estoy diciendo que sea alcahueta. Le estoy diciendo que tenga la capacidad de entender las circunstancias de los demás. ¿Por qué le hablo de esto? Porque estoy seguro que la mayoría de padres que están aquí, y por no decir que de todos nosotros, crecimos en hogares donde no había comprensión, más bien había era rudeza y dureza. No sé si me hago entender. A veces uno, le voy a decir una cosa aquí, le voy a revelar una realidad. A veces uno jocosamente, yo lo digo jocosamente, digo yo, en este tiempo los chinos son muy débiles, dice uno, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué me diría mi papá en mis tiempos? Y yo le digo, ay papi, estoy estresado. ¿Qué le hubieran dicho a usted? ¿Qué le hubieran dicho a usted? Ay, ¿qué le hubieran dicho a usted si usted le hubiera dicho a su papá, a su mamá cuando estaba chiquito? Y le dice, papi, no le encuentro sentido a la vida. ¿Qué le hubieran dicho? ¿Sabe? Uno lo dice jocosamente, ¿no? Pero detrás de esa jocosidad hay una realidad. Y es que la mayoría de los que estamos aquí crecimos en hogares duros. En hogares donde no hubo comprensión. Y es muy tremendo, es muy difícil a veces demandarle comprensión a alguien que no la recibió. No sé si me estoy haciendo entender con esa realidad. Los tiempos han cambiado y quiero decirles que las nuevas generaciones están necesitando padres comprensivos. Debemos cortar, con la maldición de la incomprensión, de la sequedad, de la dureza extrema y de la ignorancia, de ignorar lo que pueda estar sucediendo con mis hijos, con mi esposa, lo que estén pasando. La relación con Dios va a crear padres comprensivos porque Dios es el ejemplo primordial de padre comprensivo. ¿Me estoy haciendo entender con esto? Uno de los mayores factores, escúcheme, de la mala relación de un papá con sus hijos radica en la comprensión. Radica en la comprensión. Es más, yo no sé si usted sabía esto, pero se lo voy a decir. Los chinos de hoy en día, los muchachos de hoy en día, los jóvenes de hoy en día, saben más de su vida personal los amigos que los padres. No sé si me estoy haciendo entender. Porque los chinos se desahogan y le cuentan sus vidas y los chinos miran a los papás. De verdad, pero ¿sabe por qué? Porque el factor que se ha perdido, que no existe en casa, es eso, un padre comprensivo. Y ser papá es mucho más que proveer comida. Ser papá va mucho más allá que darle ropa. Va mucho más allá incluso que responder por las necesidades del hogar. Yo conozco una pareja, una familia que estuvo al borde del divorcio porque la crianza de él como padre del muchacho fue esa. Incluso no creció con sus
con su papá biológico, sino con su abuelo. Y él vio que el abuelito, su rol de papá era cada primero de cada mes el mercado encima de la mesa. Pero nunca ni una palabra, ni un cariño, ni un qué quiere usted hacer cuando sea grande, qué quiere usted en esta área, ministrar el corazón de los hijos. Nunca, solo la figura de papá que él tuvo fue el que provee. Y él hoy en día con su familia estaba repitiendo la misma situación. Y hoy en día, como los tiempos han cambiado, estuvo al borde del divorcio por ser una máquina de trabajo que solo proveía comida para su casa, que solo proveía cosas materiales, donde su esposa estaba demandando amor, donde sus hijos estaban empezando a demandar amor, y se le convierte en un infierno la familia a esta persona por eso, por repetir un patrón de dureza que vive en su casa. Cuando él entra en el ámbito de la comprensión, las cosas cambian. Y le vuelvo y le digo, uno de los flagelos de la casa y de la familia es ese. En ese orden de ideas, la comprensión es un elemento fundamental. ¿Para qué? Para crear buen ambiente. ¿Sabe cuál es uno de los factores que hace un buen ambiente en el hogar? La comprensión. Hará un buen ambiente. Además, traerá amor y buenas relaciones. Ese es el principio que toda familia necesita. Entonces, retomando los textos bíblicos, iniciamos hablando de que el pueblo se encontraba en pecado, un círculo vicioso que ellos vivían. Jueces es un círculo vicioso. Un círculo vicioso de pecado, arrepentimiento, liberación. Pecado, arrepentimiento, liberación. Cada vez que estaban bien, pecaban. Dios los perdonaba, los ayudaba, los liberaba y volvían a pecar. Y así sucesivamente, por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Entonces Dios levanta jueces. Cuando hablo de jueces son libertadores, cual Simón Bolívar. Libertadores. Sansón fue uno de esos. Sansón fue prometido a una familia, a Manoa y a su esposa, y Sansón se convirtió en una respuesta no solo para la esterilidad de la mujer, sino para la necesidad de todo el pueblo. Y eso sucede, o eso le sucede a los padres piadosos. Definitivamente Manoa no inició su relación con Dios en el día que fue papá, sino desde mucho antes, porque un papá, una familia, unos padres que suelen ser piadosos, Dios les da hijos que se vuelven respuestas. Voy a hacer como que usted no escuchó, ¿listo? Para que otra vez, a ver qué usted, es que usted no se imagina cómo me anima cuando dice amén. Amén. ¿De verdad? Es más, quiero decirle lo siguiente. Bueno, no se lo voy a decir para no adelantarme. Se lo voy a decir ahorita. La esterilidad de esta mujer era una de las mayores calamidades para la mujer hebrea. No poder tener hijos. Y Dios fue comprensivo incluso con esta mujer al darle hijos. El ángel de Jehová se anuncia a la esposa de Manoa y le anuncia que va a quedar embarazada. Y ahora sí le digo lo que le iba a decir. No sé si usted sabía, pero los grandes personajes de la Biblia nacieron de mujeres estériles. Por ejemplo, Isaac, su mamá era estéril en principio. Jacob, su mamá era estéril en principio. José, su mamá era estéril en principio. Sansón, su mamá era estéril en principio. Samuel, el profeta, su mamá era estéril. Juan el Bautista, Elizabeth era estéril en principio. No sé si usted nota que grandes celebridades bíblicas, grandes personajes bíblicos, su mamá era estéril en principio y Dios obró milagrosamente. Entonces, ¿por qué fueron dados? En un sentido especial, estos niños fueron dados como regalos y como dádivas. Y solo un papá que tiene una buena relación con Dios entiende que sus hijos son regalos y recompensas. Eso lo dice la palabra del Señor. Y se necesita ponerse las gafas de Dios, mirarlos desde la óptica del Señor, porque los chinos sacan mucho la piedra. Y particularmente nosotros tendemos, eso es una realidad vívida. Yo la viví en mi familia, de recibir malos tratos de mis padres y después con el tiempo descubrir que ellos lo recibieron de sus papás. Y decir, oiga, vea dónde vienen las cosas, ¿me hago entender? Y en ese orden de ideas, estos hijos fueron criados de tal manera entendiendo eso. Esto debe hablarles a los padres que no les ha sido fácil serlo, entender que sus hijos son regalos y recompensas.
Y la consagración implicaba abstinencia de 3 cosas. La primera, de no tomar jugo de la vid, vino o bebidas alcohólicas. La segunda, de no cortar el cabello. Y la tercera, de no tocar cuerpos muertos. Estos 3 directrices que Dios le dio a Manoa para el hijo era porque había sido apartado para algo especial. Era una ley en Números que dictaminaba el voto del nazareo. El nazareato o nazareo era apartado, ser apartado para un uso especial. Y por eso estas restricciones. En este orden de ideas, un padre cuando es piadoso comprende los planes divinos que Dios tiene con sus hijos. Por eso a un padre le interesa tratar de darle la mejor educación que pueda a sus hijos, porque entiende que con sus hijos Dios tiene planes. Y qué tristeza o qué terrible llegar al cielo y que uno como padre haya sido piedra de tropiezo para que Dios los haya usado a sus hijos. No sé si me estoy haciendo entender. Que Dios nos guarde de eso. ¿Sabe por qué? Porque tú te la verás con Dios, no con tus hijos. O sea, ¿se imagina uno ser piedra de tropiezo para que Dios use un hijo? Por eso Manoa es un hombre diligente que busca a Dios y le dice, ¿qué más debo hacer con el niño? Porque entiende que Dios tiene un plan. ¿Con quién? Con su hijo. En ese orden de ideas, la esposa va a contarle a Manoa, versículo 6. Y aquí hay algo muy interesante. ¿Sabe qué encuentro en el versículo 6? La mujer corrió a decirle a su esposo. Encuentro en esta mujer asumiendo el papel de esposa. Encuentro en esta mujer transparencia, confianza, honestidad completa y sujeción a su esposo. Esposas, familia, ¿sabe cómo usted puede ayudar a que su esposo y el padre de su casa sea comprensivo? Ayúdele. ¿Cómo? Siendo transparente con él, contándole las cosas que pasan, no ocultando. Así se ayuda a un papá a ser comprensivo. Porque a un padre o a los hombres en la casa nos gusta que nos den el lugar de autoridad que la Biblia dice que debemos tener. ¿Aló? ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Sabe qué encuentro aquí? Una mujer que no se guarda para sí la situación, sino una mujer dispuesta a estar sujeta a su esposo y saber que su autoridad debe saberlo. Ir a contarle a él lo que está pasando con ella, lo que el ángel ha dicho. Esta pareja incluso me habla de no tener cosas ocultas el uno del otro. Aquí la esposa está contándole a Manoa que será papá. Y la reacción de Manoa es 8, pedirle instrucciones al Señor referente a la gran responsabilidad que se viene. Ahora, si él, entendiendo que es el Señor mismo que le ha anunciado a su hijo, sabe que con su hijo hay planes. La pregunta es, papá, ¿usted sabe o entiende que Dios con sus hijos tiene planes? Así sean duros, difíciles de los chinos. ¿Cómo demanda entender ese principio? Por eso le voy a decir, le voy a dar un consejo. Nunca se interponga entre Dios y sus hijos. Sea facilitador, más bien. Y por si hay dudas, nunca un hijo se castiga diciéndole, lo voy a castigar impidiéndole ir a la iglesia. Oh, qué error garrafal. No se interponga entre Dios. Lo único que no será exceso en mala manera para un hijo o para una persona será el Señor. Los llevará a cambiar. ¿Estamos de acuerdo con eso? En ese orden de ideas hemos hablado de una primera característica de un padre piadoso. ¿Es qué? Comprensivo. Segunda característica, 9. Dios respondió a la oración de Manoa. Y el ángel de Dios se le apareció otra vez a la esposa mientras estaba sentada en el campo, pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. Así que enseguida ella fue corriendo a contarle a su esposo, el hombre que se me apareció el otro día está aquí de nuevo. 11. Manoa regresó corriendo con su esposa y preguntó, ¿eres el hombre que le habló a mi esposa el otro día? Sí, contestó él, soy yo. Entonces Manoa le preguntó, cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué reglas deben gobernar la vida y el trabajo del muchacho?
El ángel del Señor le contestó: asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que le di. No debe comer uvas, ni pasas, ni beber vino u otra bebida alcohólica, ni comer ningún alimento prohibido. Segunda característica de un padre piadoso: es consultor. Cuando habla de que es consultor, me estoy refiriendo a que pregunta. Y particularmente uno de los roles que descubro de Manoa en el pasaje es que cada vez que tuvo oportunidad preguntó a Dios de cómo ser papá. Versículo 8: Señor, dame instrucciones acerca del hijo que nacerá. Versículo 12: cuando se cumplan tus palabras, ¿qué debo hacer con el niño? ¿Qué está haciendo este papá? Está consultándole al Señor la forma en que debe ser como padre. Y le voy a decir una cosa: un padre piadoso, un padre de fe, es un padre que sabe que no se las sabe todas. Un padre piadoso es un padre que necesita consultar, que necesita preguntar cómo se hace. Porque que yo sepa, no hay un curso para ser padre, ¿o sí? Una universidad, gradúese como padre. Primer materia, paciencia. Segunda materia, no existe. Los que saben dicen que se es padre en la práctica, se aprende a ser padre en la práctica. Papás que están aquí, seguramente si pudieran devolver el tiempo, estoy seguro que consultarían más o preguntarían más. Y definitivamente Manoa es ejemplo en este principio. La oración de Manoa y sus preguntas al ángel del Señor dejan ver su diligencia, su preocupación al ser padre primerizo. Y esto habla de un padre piadoso que quiere hacer la voluntad de Dios para con su hijo. También habla de un padre que cree que los propósitos de Dios en los hijos son ciertos, por lo tanto necesita instrucciones. Un padre necesita preguntar, necesita consultar, necesita indagar en cuanto a cómo se hace. Y hoy en día, para la gloria de Dios, existen mentores, existen talleres, existen libros. Le quiero recomendar un libro para los padres, se llama Padre Rico, Padre Pobre. Léalo, muy buen libro de los padres. Y es importante consultar, aprender. ¿Por qué? Para no cometer los errores que cometieron con nosotros. Se lo he dicho en varias predicaciones. Se dice que si un papá no deja a sus hijos mejor de lo que sus padres lo dejaron a él, perdió el tiempo. ¿Cuál es su tarea? Dejar a sus hijos mejor de lo que sus padres lo dejaron a usted. Y cuando hablo de mejor, no solo me refiero a lo material, me refiero a la fe, me refiero a los valores, me refiero a los principios. Dios definitivamente al padre que le consulta le da sabiduría. Y Manoa nos enseña también que pedir instrucciones al Señor es mostrar importancia por el propósito y la vida de los hijos. ¿Cuántos errores se evitarán si preguntáramos más? Un padre es un guiador que va a necesitar guía, es un formador que va a necesitar formación, es un consultor que va a necesitar consultar. Y hoy en día, la mala información que nos rodea nos está haciendo creer cosas que no deberíamos tener en la paternidad. Por eso Dios es a quien debes consultar. Amén. Dios responde la oración de Manoa y Dios concedió la oración. Un padre piadoso es un padre que ora y que busca la presencia del Señor. Versículo 10, ella nuevamente corre a donde el esposo a contarle que nuevamente se ha presentado el ángel. Y esta pareja piadosa, prudente y transparente es a las que el Señor se les revela. Note cómo el texto incluso habla de una buena relación entre esposos que tenía esta pareja. Y allí el Señor se manifestó. Para mí, Manoa y su esposa son un modelo de padres y de pareja idónea que se tiene en cuenta el uno al otro. Cada vez que ella tenía una experiencia con el Señor, corría a contarle a su esposo. Interesante la oración de Manoa, versículo 8. Le dice al Señor: Señor, que vuelva a nosotros, incluyendo a su esposa. Hay inclusión, hay una muy bonita unidad, un trabajo de equipo. Y en estos hogares Dios se manifiesta. Aló. Dios se revela a los padres que trabajan en equipo.
Y Dios está dispuesto a respaldar la oración de esos padres y a responderla. Manoa cree la promesa para su hijo. Por eso, papá, versículo 12. A mí siempre me ha llamado la atención que Manoa desde el principio entendió el propósito que Dios tenía con su hijo. Y sabía que su hijo no era cualquiera, que iban a ser era un grande. Y por eso pidió esto: ¿qué reglas deben gobernar la vida y el trabajo del muchacho? Es un papá diciendo: Señor, quiero que me digas cómo debo criarlo, porque si lo elegiste es porque algo tienes con él. No lo puedo criar así a la loca, no lo puedo criar de la forma equivocada. Necesito que me digas cómo hacerlo. ¿Qué descubro acá? Descubro un padre que realmente consulta a Dios porque entiende los propósitos que Dios tiene con sus hijos. Y esto para mí es tremendo, porque la pregunta que tengo que hacerle es: ¿usted sabe cuál es el propósito que Dios tiene con sus hijos? ¿Sabe? Si lo entendiéramos a profundidad, los criaríamos de una forma distinta. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Quiénes llegarán a ser? Por fe los papás dicen grandes personas, amén. Entonces, ¿estás criando grandes personas o cómo los estás criando? Definitivamente esto es importante. Ahora, la obra de criar hijos no puede realizarse con éxito sin la ayuda divina. Y un padre que entiende las dimensiones de la responsabilidad de ser papá, entiende que debe consultar a Dios cuantas veces sea necesario, porque solo Dios sabe cuál debe ser la forma de vivir de un hijo. El ángel de Jehová vino a confirmar a Manoa la orden que le había dado a su esposa. Versículo 13. Entonces le dice: asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que le di. Y me gusta mucho cómo en el pasaje lo que Dios le habla a un papá, al otro se lo confirma. Tremenda unidad, ¿no? Dios jamás va a contradecir una orden o una orden que le da a un esposo o a una esposa, sino que va a llegar al punto donde va a reinar la coinonía y va a colocar paz en el corazón de ambos, así como también lo hizo con José y con María. Pero particularmente Manoa como padre estaba encargado de ¿qué? Asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que le di. Manoa como papá estaba encargado de supervisar. De supervisar de que la esposa ¿qué? Por ahí la esposa le dieran antojos de tomar vino en el embarazo. ¿Qué le tocaba hacer Manoa? ¿Qué le tocaba? ¿Estar qué? Pendiente. Supervisar. Papá, ¿cuál es su tarea? Supervisar. Supervise su casa. Supervise a su esposa. Supervise a sus hijos. Esposas, déjense supervisar. Amén. Supervisar, dirigir, asegurarse de que la obra de Dios en su esposa se diera. Ese es el rol del papá piadoso. Ahora, un padre que consulta es un padre que debe estar dispuesto a obedecer lo que Dios le dice. Hemos hablado esta mañana de un padre piadoso y he hablado de dos características. La primera es comprensivo, la segunda es consultor. Y la tercera, para terminar, quiero que por favor le preste atención al final de este relato. Versículo 15. Escuche por favor cómo termina el relato. Entonces Manoa le dijo al ángel del Señor: por favor, quédate aquí hasta que preparemos un cabrito para que comas. Me quedaré, le contestó el ángel del Señor, pero no comeré nada. En cambio, puedes preparar una ofrenda quemada como sacrificio al Señor. ¿Y qué dice entre paréntesis? Manoa no se daba cuenta que era el ángel del Señor. Cuando el texto habla de esto, está hablando de una cristofanía, está hablando de Cristo en el Antiguo Testamento, está hablando por lo tanto del mismo Dios presentado ante él. Es decir, que Manoa ignoraba que el que estaba hablando con él era ¿quién? El Señor mismo, no era un ángel cualquiera, era el mismo Señor. Teniendo en cuenta eso, seguimos leyendo, versículo 17. Entonces Manoa le preguntó al ángel del Señor: ¿cómo te llamas? Pues queremos honrarte cuando todo esto se haga realidad.
¿Para qué preguntas mi nombre? Contestó el ángel del Señor. Es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Después Manoa tomó un cabrito y una ofrenda de grano y ofreció todo sobre una piedra como sacrificio al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo asombroso. Versículo 20. Cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en medio del fuego. Al verlo, Manoa y su esposa se postraron rostro en tierra. El ángel no volvió a parecerse a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa finalmente ¿qué? Se dio cuenta de que era el ángel del Señor y le dijo a su esposa: seguramente moriremos porque hemos visto a Dios. Pero su esposa le dijo: no sea bruto. Pues, pero su esposa, ¿cómo le dijo? Si el Señor hubiera querido matarnos, ¿qué? No hubiera aceptado nuestra ofrenda quemada y nuestra ofrenda de grano. No se nos hubiera parecido, ni habría dicho algo tan maravilloso, ni hecho estos ¿qué? ¿Quién viene a corregir la cosmovisión que tiene de Dios, Manoa? La esposa. No sea bruto, mijo. Eso no va a pasar. Descubro aquí un tercer característica del padre piadoso. Es complementado. ¿Es qué? Un papá necesita ayuda idónea. ¿Aló? ¿Usted me está entendiendo o no me está entendiendo? Un papá necesita ayuda idónea. A esto me refiero cuando hablo de ser complementado. Necesita del rol de la esposa y de mamá. ¿Usted ha visto cómo un papá se enreda con los chinos? No siempre, pero sí a veces. Necesita. Además que es un diseño divino. Dios estipuló por su obra y por su misericordia que un hijo creciera con papá y con mamá. Y eso es innegociable. Es así. En ese orden de ideas, Manoa es complementado por su esposa tanto en el rol de criar al hijo como en la cosmovisión que tuvo del Señor. Dios estipuló que la ayuda idónea y el complemento del hombre sea la mujer, sea la esposa, la cual también desempeña un papel importante dentro del hogar. Hemos notado la unión de Manoa y de su esposa a lo largo del pasaje. Cómo el uno se debe al otro, cómo el uno consulta a otro, cómo el uno corrige al otro cuando debió ser corregido, cuando debió ser instruido. Dios habló a los dos, Dios instruyó a los dos y Dios los bendijo a los dos. Esto me habla de un ejemplo de unidad. Entender que se necesita complemento es comprender el diseño de Dios para la familia. Y en el rol de padres, unas cosas entiende un papá y otras cosas entiende una mamá. El padre piadoso toma en cuenta la opinión de la madre piadosa y este diseño está realmente siendo amenazado por el machismo y por el feminismo. Hay esposos que no tienen en cuenta para nada a su esposa, no consultan con ella nada, y este no es el diseño pues de Dios. La realidad es que en este tiempo lo que es el machismo, el feminismo, el matriarcado y el patriarcado están amenazando lo que realmente Dios ha diseñado. Y quiero decirte que esos anteriores mencionados no son el sistema que funciona en una familia. El sistema que funciona en una familia es el complemento. El sistema que funciona en la familia es la idoneidad. Para que un padre entonces entienda que necesita ser complementado, necesita humildad. ¿Qué necesita? Agachar la cabeza y entender que no siempre sabe. Que no siempre sabe dirigir. Entonces, esposas y madres, ¿están listas? ¿Sí? ¿Sí o no? No me importa, igual les voy a decir. Esposas y madres, escúchenme. Sean complementos idóneos para su esposo y para el padre de sus hijos. Cumplan con el rol que el Señor les ha dado. Y por favor, no se vayan a enseñorear de ellos. Esposos, ayúdenme por favor digan amén, alguna cosa, ayúdenme ahí a empujar. ¿Está bien? Yo solo no hago llover. Otra vez. Esposas,
No se vayan a enseñorear de ellos. Esposos, amén, digan amén. No los vayan a humillar tampoco. Ni mucho menos a manipular. Y mucho menos a quitarles el papel de papás. Uy, uy. ¿Amén o no amén? Porque recuerden, esposas y madres, que la Biblia dice que la mujer sabia, mala necia, con sus manos la destruye. Manoa y su esposa ofrecieron sacrificios al Señor para adorarlo. Manoa quería saber el nombre del varón que lo ha visitado porque quiere honrarlo. Y el ángel le dice que es demasiado maravilloso. Después, el fin del milagro de ascender en el fuego fue fortalecer la fe de esa pareja para que crean lo que viene con su hijo. Dios siempre hará maravillas en el hogar. Y especialmente cuando los padres son piadosos, más maravillas hace Dios. Manoa 21 es complementado por su esposa con respecto a su concepto del Señor. El razonamiento de la esposa de Manoa fue lógico conforme a los hechos. Es decir, ella le dice el siguiente versículo. Le dice, mijo, más adelante, siguiente. Le dice, mijo, no sea bruto. No sé, ¿qué? Dios no nos va a matar. No nos hubiese prometido. Fue lógico su razonamiento. Y sabe, Dios ha colocado sabiduría en ellas. Por eso bendigo a esos esposos que consultan a su esposa ante las decisiones fuertes, duras, difíciles. Porque es un trabajo en equipo, según la Biblia. ¿Me estoy haciendo entender? La deducción de la mujer era correcta. Lo que ella dedujo fue correcto. Dios no obra en forma caprichosa con su pueblo. Los pensamientos que tiene acerca de nosotros son de paz y no de mal. Y esto fue lo que interpretó ella. Él no nos va a matar, le dijo a su esposo. Él tiene un plan hermoso para nosotros. Y notemos cómo la comprensión del propósito divino fue iluminado en la mujer para traer paz y calma a un esposo. Esposas, aquí encuentro otro rol de ustedes como madres y como esposas. Traer calma a los esposos, no desesperación. Calmar la cosa. No echarle qué. Pero es que usted... Mi hija, estamos mal económicamente casi. Pero usted cómo no ahorra, pero usted cómo no sé qué, pero es que usted cómo se gasta. ¿Le está echando leña al fuego o está calmando la situación? ¿Sabe qué trajo la respuesta de la mujer al esposo en el pasaje? ¿Le trajo qué? Sí, oye, sí, tienes razón. Le dice Manoa a la esposa, no lo había visto desde ese punto. Sí, que Dios no nos va a matar, Dios tiene un propósito. Ese es el rol de la esposa en la casa. No sé si me estoy haciendo entender. Ella fue la encargada de darle el nombre al hijo. Versículo 24. Le colocó Sansón, que quiere decir robusto, que quiere decir servidor, sol de alegría. Y termina diciendo el versículo 25 algo muy hermoso de ese hijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Macnedán, entre las ciudades de Sora y Estaol. Pero estoy seguro de algo. La bendición de que ese hijo creciera con el Espíritu Santo tuvieron que ver sus padres con su crianza. Tuvieron que ver con obedecer a la abstinencia del vino, de no cortar su cabello. Yo lo que quiero que usted note es cómo los padres influyeron en la bendición del hijo. No sé si me estoy haciendo entender. Porque un papá influye en la bendición de un hijo. Y esto sucedió en este pasaje. Señoras y señores, el día de hoy hemos hablado de un padre piadoso que se puede caracterizar por 3 principios. El primero, porque es comprensivo. El segundo, porque es ¿qué? Consultor. Y el tercero, porque es complementado. Amén. Nuestras familias necesitan de padres así, de padres comprensivos, de padres consultores a Dios, pero también de padres complementados. ¿Estamos de acuerdo? Y para terminar quiero presentarle a un papá y a un hijo. Joan, ¿me ayudas con la imagen, por favor? Hay una imagen.
Quiero presentarle a un papá y a un hijo. Ese es, no sé si podemos, ahí me ayudas a apagarlo. Mientras tanto, eso ahí. ¿Sí lo alcanzan a ver? El muchacho, el que está sentado en la silla de ruedas, se llama Juan José Lucero Domínguez. Y su papá, que está al lado, señor de gafitas, se llama Juan Lucero Domínguez. Este joven es de una provincia llamada Rota, en España, y sufre una discapacidad severa, y pese a todos los obstáculos que ha tenido que superar, siempre ha tenido el apoyo fundamental de su papá Juan. Juan, su padre, ha sido para Juan José padre y madre desde el día de su nacimiento, ya que lamentablemente su esposa falleció el día del parto. Desde entonces no se ha separado de su hijo en ningún momento. Y cuando digo que no se separó de su hijo en ningún momento, eso incluyó estudiar en la universidad. Juan, su papá, pasó todas las horas de la intensidad horaria de cada una de las materias en la Universidad de Cádiz de España con su hijo por 4 años. Lo acompañó e hizo presencia en cada clase, pese a su discapacidad de no poderse mover. Su padre estuvo ahí para ayudarlo a cambiar de salón. Es más, los compañeros de universidad de Juan José dicen que este era un gran padre que hasta los llevaba a todos a la casa cuando salían de la universidad. Juan, al acompañar a la universidad a su hijo todos los días, a todas las clases y a toda la intensidad horaria durante 4 años, para los demás alumnos de la facultad, él también hizo la carrera con ellos. Y como muestra de heroicidad por ser papá, lo incluyeron en la foto de graduación. Aquí está el mosaico y en un lado aparece Juan José Lucero Domínguez, colócame el anterior, y al otro lado aparece su papá, el cual aparece abajo, papá de Juan José, padre de todos. A continuación, el mosaico completo, no se alcanza, se ve muy distorsionado, pero aquí está, en la foto del mosaico, el papá y aquí está el hijo. Y lo hicieron de esa forma como parte del reconocimiento por haber sido un gran padre y de acompañar a su hijo durante toda su carrera. Gracias a su papá, Juan José finalizó sus estudios de grado de educación primaria en la Universidad de Cádiz en el 2019. Esto pasó en el 2019. Y además de eso, gracias a su padre, Juan José antes ya se había graduado de la universidad con un título en matemáticas, es decir, que tenía 2 títulos universitarios. Este es un ejemplo de un gran padre. Y celebramos el Día de las Madres en mayo y decimos que las mamás hacen todo por los hijos. Pues le cuento que también hay padres que hacen todo por sus hijos y merecen reconocimiento, porque tienen la misma validez delante de Dios. No hay rol más importante. Los dos tienen la misma validez para el Señor. Y si se trata de celebrar el Día del Padre, ¿cómo no reconocer al mejor padre del mundo, que es nuestro Señor, al cual llamamos papá, al cual Jesucristo nos dijo que le dijéramos padre? Y hay un hermoso versículo que siempre ministra mi corazón que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Qué mejor papá que Dios? ¿Qué mejor papá que el Señor? Además, incluso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si ustedes realmente me conocieran, dijo Jesús, también sabrían quién es mi Padre. Es más, en la Biblia, la vida eterna es conocer al Padre, conocer al papá, conocer a papá. Por eso queremos honrar la vida de los padres presentes, pero también honrar el nombre de nuestro Señor como Padre. Colóquese de pie, por favor. Quiero hacer una oración por ustedes.
Gracias. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias a ti por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos. Padre, queremos agradecerte por todas las cosas que has hecho. Pero especialmente quiero pedirte, Dios, que tú hables y ministres el corazón de los papás que están aquí. Tú sabes lo que ellos viven y pasan. Tú sabes lo que a ellos les sucede. Y en este día quiero orar por ellos y quiero pedirte, Señor, que tu presencia les invada, que tu espíritu les invada, que tu amor les invada. Quiero pedirte, mi Señor, que quites de sus vidas y de sus corazones todas las laceraciones y las heridas que ellos recibieron. Te pido que bendigas esa figura paterna en nuestros hogares y casas. Señor, algunos de pronto tuvimos la fortuna de crecer en un hogar con un papá presente y de pronto otros no. Pero gracias porque tú hoy hablas también a esos amigos que crecieron sin un papá físico, sin su papá biológico. Y les dices que tú eres su padre. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Por eso quiero invitarle a que usted haga de Dios su papá. Que Él venga a llenar esa figura que no estuvo. Que Él venga a llenar su corazón. Y ahora que tú, varón, eres padre, ora al Señor y dile: Padre, ayúdame a ser un papá piadoso como lo fue Manoah. Un padre comprensivo, un padre consultor de tu presencia, un padre complementado por ti, complementado por su familia. Señor, glorifícate de manera sobrenatural sobre los que estamos aquí. Tú sabes lo que un papá lleva a cuestas. Tú sabes los sufrimientos y las preocupaciones de un padre. Por eso queremos, Señor, honrarlos. Por eso queremos bendecirlos. Por eso queremos glorificar tu nombre y darte gracias por sus vidas. Y el día de hoy celebrarles que lo son. Que tú los reconoces como papás, que les has dado hijos y que quieres bendecirles de manera sobrenatural. Llévalos a hacer tu voluntad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate sobre este lugar. Derrama de tu bendición y de tu presencia. Bendícelos. Llévalos a ser mejores de lo que son hoy. Ayúdalos con sus dolencias, con sus preocupaciones como papás. Ayúdalos con lo que a ellos les cuesta. Tú sabes más que nadie lo que se vive en la casa. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, ha sido tu diseño. Señor, ha sido tu voluntad. Por eso solo tú puedes hacer algo. Te damos gracias, Padre de los cielos. Te bendecimos y nuestras vidas son puestas delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un aplauso al Señor. Quiero pedirle que tome su lugar porque hay varias sorpresas. No hemos acabado, no hemos terminado, ya vamos a terminar.